Es un placer para mí estar hoy en Sacorelli para explorar uno de los ejes propuestos, el enfoque orientado a la acción, y específicamente la variable de los factores afectivos, algo que nos han presentado Violeta y Susana también. Veremos muchas actividades que tal vez habrá que adaptarlos un poco al contexto japonés. Mi imagen no sale, ¿no? Sí, arriba del todo se ve, un poquito. ¿Me ves a mí? Sí, te veo a ti, te veo la presentación, ¿eh? Vale, perfecto. ¿Y el sonido se oye bien? Perfecto todo. Vale, pues seguimos entonces. El marco común presenta mucha información sobre el proceso de aprendizaje y enseñanza de lengua y apoya la importancia de los factores afectivos. Quisiera empezar con unos hechos. Muchos alumnos carecen de motivación y progresan poco en el aprendizaje. Muchos otros alumnos muestran entusiasmo en el aula, aprenden bien el idioma. Otro par de hechos. A veces, por mucho que preparemos nuestros materiales, nuestras clases no son satisfactorias. Podemos experimentar la magia de facilitar el aprendizaje profundo y duradero en nuestras clases. La diferencia entre cada par de hechos tiene que ver con el tema de lo afectivo, la importancia de lo afectivo. Y la investigación muestra esto. En estudios de Aspie y Roback han visto que en clases donde se tienen en cuenta los aspectos afectivos, los alumnos logran más académicamente, tienen un autoconcepto más positivo y causan menos problemas de disciplina. Eso no es nada nuevo. Hace mucho tiempo, Aristóteles dijo, educar la mente sin educar el corazón no es educar en absoluto. Y la neurociencia hoy le da toda la razón. El doctor Ledoux dice, la mente sin lo afectivo no es mente. Antonio Damasio, ganador del Premio Príncipe de Asturias, dice, aspectos de emoción y sentimientos son indispensables para la realidad. Francisco Mora, el neurocientífico español, en su libro Neuroeducación, dice, sin emoción no hay curiosidad, ni atención, ni memoria, ni aprendizaje. Esto se ve reflejado aquí. Esta clase típica de profesor que da clase magistral, siempre delante de la clase, hablando él todo el tiempo, los alumnos, algunos hasta durmiendo, y no hay mucha atención y probablemente tampoco mucho aprendizaje. Porque sabemos que recibir información no es igual que comprender y aprender. Esta otra clase es muy diferente. Todos los alumnos participando, ayudándose y, me imagino, aprendiendo bien. Y estas dos imágenes tienen que ver con algo que se hizo hace unos años en el Cumbre Mundial para la Innovación en Educación. Afirmaron que así será la escuela en 2030. Las clases magistrales desaparecerán y el profesor tendrá como misión principal guiar al alumno a través de su propio proceso de aprendizaje. Y los alumnos interactuarán entre ellos y con el profesor, de forma que se produzca un aprendizaje colaborativo. El doctor Zal nos dice que la enseñanza es el arte de cambiar el cerebro. Pero para cambiar el cerebro de nuestros alumnos, primero tenemos que conectar con su cerebro. Y algunas claves son que se sienten cómodos y sienten interés. Todos estos tienen que ver con lo afectivo y vamos a ir viéndolos. Como mencionaron antes, hay una frase de Earl Steve que es muy importante, ha sido muy importante. Él dijo, el éxito en el aprendizaje de una lengua extranjera depende menos de materiales, técnicas y análisis lingüísticos, no que no son importantes, que sí lo son,
pero el éxito depende más de lo que sucede dentro de y entre las personas en el aula. Y esto define la dimensión afectiva. Dentro de se refiere a factores individuales como motivación, ansiedad, autoestima, etc. Y entre se refiere a factores de relación entre profesores y alumnos y entre alumnos. El marco común también muestra aquí la importancia de lo afectivo, porque cuando habla de las competencias que hay que trabajar en el aula, uno de ellos es la competencia existencial, que incluye actitudes, motivaciones, valores, etcétera, todas cosas de lo afectivo. Y dice el marco explícitamente, todos ellos inciden enormemente en los actos comunicativos de los aprendices y en su capacidad de aprender. Bueno, ¿y esto qué quiere decir para nuestras clases? Bueno, en primer lugar, a lo mejor vamos, si tenemos en cuenta lo afectivo, a incorporar algunas actividades especiales. Esto lo vamos a ver comparando dos actividades. Aquí hay una típica actividad del libro de texto. Los alumnos en parejas tienen que hablar de como si estuvieran en una tienda donde venden animales. Alumno A es la dependiente, alumno B quiere comprar un pet tropical, pregunta cuánto cuesta, etc. Si analizamos esto según las características propuestas para una actividad efectiva, ¿tiene significado personal para los alumnos? Nada. ¿Tiene en cuenta mente? Sí, porque tienen que formular las preguntas, las respuestas, pero emociones y cuerpo, nada. Ofrece la posibilidad de elegir muy poco. Favorece la dinámica de grupo, ayuda a los alumnos a conocerse, nada. Entonces, vamos a comparar esto con otra actividad de Gertrude Vasquez que se llama Fuego. Aquí entramos en la clase y decimos a nuestros alumnos, cuando llegas a tu casa hoy ves que está ardiendo, pero menos mal. Ahí abajo está tu familia, tus plantas, tu pez tropical. Y hay un bombero en la ventana que te dice, solo puedo salvar una cosa más, acá en la casa. ¿Qué cosas salvarías? Entonces ellos tienen que pensar de todo lo que tienen que salvaría en un contexto así. Luego se lo cuentan a un compañero. Cada uno cuenta lo que salvaría. Luego se levantan los dos y buscan otra pareja y cada uno cuenta lo que el otro salvaría. Si analizamos esto según las características de la actividad afectiva, vemos que cumple ampliamente con todos. Bien, una frase que me gusta mucho de un educador norteamericano, Parker Palmer, él dice, las técnicas son lo que usa el profesor hasta que sea un profesor de verdad. Saber y hacer es parte del buen profesor, pero sobre todo ser, como somos con nuestros alumnos. Y también me gusta mucho un modelo de Adrian Underhill de la evolución del docente. Él habla de 3 etapas. Primero, al principio, lo que él llama lector, que tiene conocimiento de la lengua y sí puede enseñar, pero no sale muy bien las cosas, es decir, practica, estudia, toma cursos, llega a ser lo que Underhill llama profesor, que también conoce los métodos. Y todo va mejor, pero sigue con problemas. Así, el docente sigue formándose, trabajando, reflexionando, hablando con compañeros. Llega a ser lo que Underhill llama facilitador, que tiene también las maneras de generar un clima psicológico propicio para un aprendizaje de alta calidad. Esto incluye lo que pasa dentro de y entre las personas en el grupo. Entonces, ¿cómo podemos llegar a ser profesor de verdad o facilitador? Hay muchos pasos, pero solo tenemos tiempo hoy para mirar 2 o 3. Así, el primero,
Yo os pregunto, en una clase que no ha ido bien, ¿qué harías? ¿Quejarte a tus compañeros? ¿Ponerte de mal humor? ¿Te ayudarían estas reacciones? No. ¿Qué es lo que te puede ayudar? La reflexión. El proceso de reflexión es pensar en algo de la clase que no salió muy bien, recordar todos los detalles, generar diversas explicaciones por lo que pasó y decidir qué podría cambiarse para que en otra situación todo iría mejor. El segundo paso es lo que vemos aquí en esta imagen. En inglés decimos put yourself in someone else's shoes. En español es mejor todavía, ponerte en la piel de otro, que es la empatía. Es útil tener empatía hacia nuestros alumnos, intentar entenderles, saber lo que sienten. Y también podemos trabajar en esto en el aula. Me gusta hacer esta actividad, me llamo. A cada alumno le doy un papel así, donde ponen solo su nombre. Luego, con el compañero al lado, lo intercambian y cada uno intenta ponerse en la piel del otro y responder como creen que respondería su compañero a estos puntos. También puede ser útil trabajar con lenguaje empático para que en las conversaciones que uno puede tener en la lengua, expresar empatía en situaciones positivas o situaciones negativas. Luego lo que hago en clase, después de repasar esto, a cada uno le doy una tarjetita con 2 cosas buenas y 2 cosas malas. Eligen uno y con un compañero desarrollan uno de ellos y el compañero tiene que dar una respuesta empática. Un tercer paso se ve en esta conversación en una clase de lengua extranjera en Madrid. ¿Cuál es el error importante en esta conversación entre profesor y alumno? ¿Cuál es el error importante? Evidentemente, el alumno se ha equivocado del verbo, pero el profesor, al no escuchar el alumno, sino simplemente buscar un error gramatical, ha perdido una oportunidad tremenda, excelente, de hacer una conversación entre los alumnos, con el alumno que ha conocido a Rosalía y Rafa Nadal. Así, aquí estamos hablando de la escucha activa, realmente escuchar a nuestros alumnos. Claro, tenemos que escuchar los errores y en algún momento corregirlos, pero también escuchar al alumno, empatizar, no juzgar, escuchar con atención lo que dice, su lenguaje verbal, no verbal, mostrar interés y comprensión también, no interrumpir. Me gusta mucho el ideograma chino para el verbo escuchar, que tiene estos elementos: oído, tú, ojos, atención total y corazón. Creo que dice muy bien lo que significa escuchar. Bien, ahora vamos a mirar las 2 cosas de Stevek dentro de y entre las personas. Empezamos con entre las personas. El aprendizaje, según Vygotsky, es primero intermental, entre mentes que interaccionan. Una comunidad de aprendizaje, que es lo que nos conviene en el aula, los alumnos se conocen, se respetan, hay interacción entre los alumnos. Además de asimilar información lingüística, hay oportunidad para socializarse. El profesor Bramfit dice que para usar la lengua meta en una clase, el alumno atiende a muchas cosas además de la lengua. También necesidades personales y sociales. Ahora, hay algunos profesores que dirían, ¿pero por qué me voy a preocupar de otras cosas? Enseño la gramática, el vocabulario, etcétera, y ya está bien. Pero yo les preguntaría a este profesor, ¿realmente quieres que tus alumnos aprendan la lengua? Hay
muchas razones para preocuparnos, no solo de la lengua, sino también de lo que pasa entre las personas en el aula. Porque los alumnos atentos pero relajados y contentos en el grupo aprenden mejor. Una atmósfera emocionalmente segura anima al alumno a hablar. Y para aprender a hablar una lengua, hay que hablar. Ahora, la enseñanza está centrada en los alumnos, pero como dice el profesor Steve, el profesor es la figura central en el aula grupo porque es quien crea la atmósfera interpersonal. Los profesores somos partes del grupo. Y a mí me importa compartir cosas mías con el grupo para que me conocen un poco más. Así lo que hago, a veces pongo en la pantalla cosas así para una actividad que yo llamo verdades y mentiras. Pongo una serie de cosas, algunos son verdades, otras mentiras. Y les pido que levanten la mano si creen que es verdad la frase cuando lo leo. Y luego, al final, vuelvo y les comento los que son verdades y los que son mentiras. Aquí en la lista hay 3 que son verdades y 3 que son mentiras. Bien. Me gusta pensar en la vida del grupo como algo que tiene etapas y tratar el grupo de diferentes maneras en cada etapa. Al principio es encantado de conocer, iniciar el grupo, romper el hielo para que los alumnos se sienten cómodos hablando. Características de buenas actividades para romper el hielo: facilitan el aprender el nombre de los demás, incluyen algo de información personal, reducen la ansiedad y la inhibición, favorecen la cooperación. Y una segunda etapa, trabajamos juntos. Cuando ya van conociéndose un poco, introducir actividades que dan cohesión al grupo. Uno que me gusta mucho es este. Pongo frases maravillosas en trozos de papel de color diferente. Los recorto en trozos, los entrego aleatoriamente a los alumnos cuando entran y tienen que juntarse con las otras personas que tienen el mismo color y ver cuál es su frase. Y entonces tienen que crear una forma creativa, inventar una forma creativa de presentar su frase al grupo. Aquí en esta frase de aprendemos a vivir juntos como hermanos o moriremos juntos como idiotas, el grupo, un grupo ha hecho esto. No sé si hay el sonido. No hay sonido, ¿no? No hay sonido, Jane. Bueno, iban cantando la canción. Algo ha pasado al principio y no he podido poner el sonido. Bueno. Y cuando pido a los alumnos que hagan algo, un proyecto así, después hago otra actividad para que comparten cosas que tienen en común. Y ya se van conociendo mejor y formando el grupo. Bueno, también al final del grupo es otro momento, y es importante consolidar lo aprendido, hacer revisión y todo, y hacer puentes hacia el futuro. Así podemos generar un sentimiento positivo sobre los esfuerzos llevados a cabo en el proceso de aprendizaje, y como el aprendizaje de la lengua no ha terminado, evidentemente, así sería bueno bocetar futuras metas en el proceso de aprendizaje. Bueno, ahora pasamos a dentro de la persona. Bueno, aquí
Entre los factores personales, quizás la más importante sería la motivación. El efecto de la motivación en el aprendizaje es muy importante porque da el deseo y la energía para tomar acción y llegar luego al éxito. Chomsky decía, la verdad del asunto es que aproximadamente el 99% de la enseñanza es lograr que los alumnos se interesen por el material. Y está hablando de la motivación. Ahora, ¿esta alumna parece motivada? No, nada. Esa típica actividad de rellenar huecos, pero podemos hacer otro parecido que sería mucho mejor. Aquí tienen que elegir la palabra otra vez de lobo bueno o feroz, etc. Entonces, pondría este vídeo. Tampoco se va a oír el sonido, pero lo vemos un poquito. Es una canción de Paco Ibáñez. Dice, érase una vez un lobito bueno, al que maltrataban todos los corderos. Había también un príncipe malo, una bruja hermosa y un pirata honrado. Así, rellenen esto según lo que oyen en la canción, que es muy gracioso, muy simpático, y entonces es una actividad que podemos incluir cosas así, que son más interesantes. Porque algo que es fundamental en el aprendizaje, para ver esto, vamos a considerar la palabra fundamental en inglés. Fun comes before the mental. La diversión viene antes de lo mental, antes del esfuerzo. Así, si usamos a veces una actividad divertida, puede ayudar al aprendizaje. Por ejemplo, trabajando con verbos en el pasado. ¿Qué hizo Lidia ayer? Preguntamos. Y aquí, como se hace esto, un alumno se pone delante de la clase, no mira la pantalla, porque en la pantalla vamos a poner cosas que Lidia hizo ayer. La clase con mímica tiene que comunicar lo que hizo Lidia ayer y el alumno tiene que adivinarlo. Por ejemplo, Lidia leyó un libro, Lidia comió espaguetis, Lidia se lavó el pelo. Y una actividad así divertida no ocupa ni 5 minutos de la clase, pero sin embargo, crea un buen ambiente. Bien, ahora, una frase, ¿verdad o mentira? Los alumnos que creen que no pueden aprender la lengua tienen razón. Es verdad, no pueden, a no ser que cambien esa creencia que no pueden. Y aquí estamos hablando del autoconcepto y la autoestima, que influyen mucho en el aprendizaje. Ahora, todos nacemos con un cartelito así, yo estoy bien. Nadie nace con baja autoestima, pero hay muchos enemigos de autoestima en la vida. Y cuando los alumnos no llegan a nuestras clases, a lo mejor no tienen una autoestima muy sana. El profesor Robert Reisner
y un modelo de trabajar en el aula, 5 componentes de la autoestima: seguridad, identidad, pertenencia, propósito, competencia. Esto lo podemos usar en el aula. Vamos a ver un par de ellos. Por ejemplo, el sentido de seguridad. Los alumnos se sienten más cómodos, asumen riesgos, hacen preguntas, expresan su opinión, concentran su energía en la tarea que se propone. Ahora, cómo tratamos los errores puede influir en el sentido de seguridad del alumno. Puede contribuir a su creencia que no vale, que no sirve para aprender. O puede ser una ventana para mejorar su aprendizaje y darle confianza. Una actividad que uso en clase es esto. Pongo unos 8 o 9 frases en las paredes, frases sobre errores, frases que muestran que los errores no son tan malos, y van viéndolos, leyendo las frases. Cuando terminen de leer todos, les digo que se pongan al lado de la frase que más les gusta. Y con los otros alumnos que están ahí, se sienten y cada uno cuenta alguna vez en su vida cuando ha hecho un error en algo. Y entonces con esto intento quitar el miedo a hacer errores. Otro sentido es el sentido de identidad, que se refiere al conocimiento y percepciones que tenemos de nosotros mismos. Es saber quién soy y qué puedo llegar a ser. Me gusta esta frase de cuando Don Quijote dice a Sancho Panza: has de poner los ojos en quién eres, procurando conocerte a ti mismo, que es el más difícil conocimiento que puede imaginarse. Así, el docente que promueve el sentido de identidad muestra aceptación de los alumnos y interés en ellos como personas. Ayuda al alumno a reconocer sus fortalezas y sus puntos para desarrollar lo que tiene que hacer todavía. Una actividad que me gusta es en grupos, cada uno le doy un papel así. Tiren una moneda, si cae cara tienen que mover una casilla, si cae cruz mueve 2, y donde se pone tiene que decir al resto de su grupo cómo respondería a lo que está allí. Y ahí están hablando de sí mismo, el conocimiento de sí mismo. Con actividades así podemos plantar semillas de confianza. Porque clases sin confianza, sin motivación, sin participación activa, son clases sin aprendizaje. El estado óptimo para aprender entonces es reducir la inseguridad, la ansiedad y aumentar la confianza y también el interés en la materia. Ahora, el profesor Van Leer dijo que usar solo el libro de texto en el aula limita enormemente tu capacidad de participar en una enseñanza innovadora y creativa. Y algo que me ayuda mucho a crear actividades para mis alumnos es usar un modelo muy importante que hizo el profesor Gardner de las inteligencias múltiples. Tenemos muchos tipos de inteligencia según su modelo y se puede incorporar muchos en el aula, el musical muy frecuentemente, pero también vamos a mirar la inteligencia corporal sinestésica. Hace unos años se dio un artículo en El País, el periódico español, que dice: si vas en bici, eres listo. Y el artículo explicaba que el movimiento da actividad cerebral más intensa, lleva más oxígeno al cerebro, hace más conexiones entre neuronas y lleva mejor concentración. Así, si los alumnos se mueven un poco, a veces
no mucho tiempo, a lo mejor 2 o 3 minutos para hacer algo, puede ayudar a concentrarse luego. Y a veces hago actividades, si tengo una aula donde puedo hacerlo, siempre depende de esto, de pasear por las paredes. Y aquí pongo cosas en las paredes para que vayan pasando a verlos. Una actividad es esto, sé lo que estás pensando. Pongo fotos así por las paredes y van pasando y mirándolos y eligen uno sin decir a nadie cuál. Y entonces inventen una frase que la persona a lo mejor está pensando. Por ejemplo, y luego se sienten y cada uno dice su frase. Por ejemplo, uno pudiera decir, oh, a ver, parece que va a llover. Y la clase diría probablemente el número 4 o a lo mejor el número 8. Y alguien más pudiera decir, a ver si ha ganado mi equipo de fútbol ayer. Entonces dirían el número 5. Bien, otra inteligencia que se puede trabajar en el aula de ELE es la inteligencia visual espacial. Usar imágenes es muy útil porque, por ejemplo, da algo que decir. Pudiéramos hacer con estas 2 imágenes una actividad así. En parejas, o también pudiera ser en grupos, tienen que pensar en cosas que son parecidos y cosas que son diferentes en cada imagen. Y también, si os preguntara, ¿qué tienen en común todos estos grandes genios de las artes y las ciencias? Una cosa sería esto. Todos en sus procesos creativos tenían en cuenta imágenes mentales. Aristóteles dijo, es imposible pensar sin imágenes. John Dewey, fundador de las ciencias de la educación, dijo, la imagen es el gran instrumento de la enseñanza. Lo que los alumnos sacan de cualquier materia es simplemente las imágenes que ellos mismos forman. Entonces, activar imágenes mentales es tener diferentes experiencias sensoriales sin un estímulo externo. A veces se dice ver con el ojo de la mente. Antonio Damasio también dijo, considero la imagen la base de la mente. En el aprendizaje de una segunda lengua, para trabajar los alumnos mentales, puede ayudar a los alumnos a recordar mejor lo que aprenden, activar la motivación, ayudarles a entender y leer mejor, y darles cosas que quieren decir cuando hablan o escriben. Por ejemplo, en el proceso de aprendizaje para la memoria, sabemos que es más útil aprender una palabra si lo asociamos a lo que representa, en vez de la palabra en la lengua materna. Por esto, palabras como árbol, casa, perro, vaca, son más fáciles de aprender que palabras como sin embargo, aunque, porque lo asociamos a algo. Y claro, en clase no tenemos muchos árboles delante, pero sí el alumno puede asociarlo a una imagen mental y esto le puede ayudar en la memoria. También la motivación. El modelo del yo ideal es los atributos que yo quisiera tener, cómo me gustaría ser. Y Zoltán Dorny, que ha creado el modelo, dice, considero el concepto del yo ideal es el mecanismo de motivación más fuerte y versátil. La imagen de nuestro yo ideal, cómo nos gustaría vernos. Esta imagen nos ayuda a formular metas para nuestro futuro y alcanzarlos. También en el plan curricular del Instituto Cervantes, cuando habla de la regulación y control de factores afectivos, recomienda visualizarse a sí mismo durante la realización de tareas complejas
con éxito. En las actividades podemos incorporar imágenes mentales. Los profesores Hadfield nos dicen, si no tienes acceso a muchos recursos, usa la imaginación de tus alumnos y ellos simplemente cierran los ojos y crean sus propias imágenes, que son luego un estímulo ideal para una actividad oral o de escritura. Por ejemplo, para trabajar el vocabulario de animales y sus hábitats, con mis alumnos he hecho esta actividad. Les digo, ves delante de ti un perrito, imagínalo, lo vas corriendo y te das cuenta que de pronto su parte primero se queda como perro, pero la parte siguiente se cambia en gato. Va corriendo más tiempo y ahora ves que la parte delantera se cambia a mono. Cambia varias veces hasta que encuentras tú un animal que resulta muy interesante. Si tienen problemas, les enseño imágenes así. Y entonces lo que tienen que hacer en grupos, cada uno explica la imagen que ha visto y eligen en el grupo el ejemplo que más les gusta y tienen que desarrollar una presentación científica que va a ser para el resto de la clase de su animal, dónde vive, qué come, dónde la han encontrado, etc. Y lo presentan y es muy divertido. Para trabajar la gramática se puede trabajar los verbos en el pasado. En parejas le dices que piensen en su niñez y luego cada uno cuenta al compañero algo de su niñez en el pasado. Para las destrezas también se pueden usar. El profesor Tomlinson dice para leer, los alumnos que no ven imágenes mentales al leer, cuando lo leen, les será difícil lograr una comprensión global y su experiencia del texto será fragmentaria y superficial. Y para escribir, a veces los profesores decimos, tomad una hoja y escribid un texto. Pero los alumnos a veces piensan, no sé qué escribir, qué miedo me da la hoja en blanco. Pero el uso de imágenes mentales, de hacerles imaginar lo que van a escribir primero, puede vencer el miedo a la página en blanco y llevar a más interés y confianza. Y por último, para hablar, una actividad que se llama un nuevo yo. Aquí tienen que imaginarse un yo ideal. Le doy una tarjetita y escriben su nueva identidad, la profesión que quiere, dónde nacieron, dónde vas de vacaciones, qué te hace especial. Escriben todo esto. Luego, delante de la clase, en parejas, van poniéndose como si estuvieran en un avión. No haría nada de películas, nada que leer, solo pueden hablar con la persona al lado. Y en su persona nueva van conversando y diciendo quién son. Y toda la clase resulta muy divertido. Bien, para terminar, imaginar una cosa más. Imagina que estás dando la mejor clase posible. Los alumnos están contentísimos. Todo va muy bien. Se divierten, aprenden mucho. Cuando toca el timbre para salir, se quedan ahí porque están tan contentos. Cuando por fin se levantan, muchos pasan a tu lado y te dicen, me ha encantado la clase. Muy bien, estaba muy bien. Bueno, imagina que puede ser realidad. Quisiera agradecer al Instituto Cervantes de Tokio por haber hecho posible estar aquí con todos ustedes en Sakurele hoy. Hasta pronto. Adiós. Muchas gracias, James, por esta presentación, ¿no? tan entrañable, ¿no? Y con tantos elementos significativos, ¿no? Como siempre, la propuesta de tareas que haces para el aula y, bueno, pues muy completa. Muchas gracias de nuevo, ¿vale? Gracias.